Muy buenas tardes, noches, mañana, de donde sea que nos estás viendo. Bienvenidos a este episodio especial de Vox Talk. Anthony, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo te va, Guille? Un placer saludar a todos los que van a ver este episodio. El día de hoy vamos a tener una entrevista increíble. Realmente tenemos un invitado de lujo. Y Guille, te dejo el micrófono para que lo puedas presentar, para que arranquemos, para que hablemos de Fórmula Uno, que es lo que nos encanta a todos. Anthony, todos los seguidores de Vox Talk, denle la bienvenida a Marco Correa, ingeniero de proyectos de Williams. Ya cruzamos el charco, como dicen, estamos en Inglaterra ahora, así que Marco, ¿cómo estás? Saludos. Hola, hola Guille, hola Anthony, un gusto en saludarlos. Sí, nosotros acá ya es de noche y nada, encantado de estar en su podcast por primera vez, y bueno, muy emocionado de que platiquemos un poquito de mi trayectoria y en general pues de automovilismo, ¿no? Que es lo que nos encanta, por eso estamos acá. No, definitivamente, Marco. Aquí hay que varias cosas resaltar. Primero, obviamente, si nosotros estamos brincando el charco ahora, llegando a Inglaterra, tú brincaste el charco también, desde Correcto. México a Houston y de Houston para Europa. ¿Cómo entonces, Marco, que empezó como un mecánico de carreras, ¿verdad? Ahí en Texas, porque nos enteramos de cositas por ahí, que Sí, empezaste, sí. ¿cómo hiciste esa trayectoria a ser ingeniero para DE Force Racing? Estuviste en Aston Martin por ahí, me dijeron, ahora estás en Williams. ¿Cómo fue esa transición? Sí, la verdad es que ha sido un viaje un poquito largo ahora que lo platicas y comentas todos estos puntos, ¿no? Yo ya tengo 5 años desde que empecé este trayecto, digamos, que decidí dedicarme de manera profesional al automovilismo. Y bueno, como bien dices, todo empezó en realidad empezó en México, digamos, de manera muy amateur. Tú sabes, o bueno, no sé si sepan que hay pues algunas categorías, ¿no? De automovilismo ahorita en México. La más importante de este momento, diría yo que hasta la fecha, la verdad es que estoy un poco ya desconectado de lo que pasa a nivel local en automovilismo en México, pero en ese entonces, hace 5 años, era una categoría llamada Supercopa. Entonces, las Supercopas son básicamente coches de chasis tubular, V8s, muy al estilo NASCAR, con carrocería de fibra de vidrio. Y entonces por ahí contacté a un piloto, ex piloto, bueno, sigue siendo piloto en realidad, que se llama Michel Jordan. Él corrió en IndyCar en su tiempo en los noventas, ¿no? Y lo contacté y le dije, oye, mira, la verdad es que estoy muy interesado en dedicarme al automovilismo. Yo ya había terminado mi carrera para ese entonces, estudié ingeniería mecánica en México y me dijo, mira, la verdad es que te puedo, o sea, si quieres vente, porque o bueno, su padre es el que administra, digamos, esa categoría, y me dijo, vente y por aquí te podemos ofrecer algo. La verdad es que va a ser algo voluntario, o sea, no vas a ganar dinero ni nada, pero bueno, vas a conocer gente y te vas a divertir, ¿no? Y entonces, pues así fue cuando fui a mi primera carrera en Querétaro, ¿no? Y conocí a mucha gente. Entre ellos conocí a un piloto que ahora está dando de qué hablar un poco ya a nivel Fórmula 2, que es Noel León. Noel León Ah, en ese Sabemos quién entonces es. Noel León corría en ese entonces en Supercopa. Entonces, un poco he crecido, no digamos a la par, pero más o menos he llevado un poco la trayectoria como Noel León, en el sentido en que cuando yo lo conozco, me entero que él está corriendo Fórmula 4 en Estados Unidos, ¿no? Y él corría justo con este equipo, con D-Force Racing. Este equipo es un equipo fundado por dos mexicanos de Monterrey. Uno de ellos, David Martínez, él también fue piloto de IndyCar. Corrió algunas fechas en IndyCar y bueno, fundaron su equipo con base en Houston. Y entonces, pues todos me dijeron, mira, si quieres dedicarte realmente de manera profesional a esto, la mayoría hacemos esto en México, pues como un side job, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro trabajo de lunes a viernes y los fines de semana nos venimos al autódromo y es más por pasión que otra cosa. Pero si lo quieres hacer de manera profesional, pues
hay de dos sopas, o sea, o te vas a Europa o a Estados Unidos, no hay más, ¿no? Entonces, para mí Europa en ese momento era como, no, o sea, está muy lejos, como que lo veía como algo muy imposible. Y al final, pues por la trayectoria de Noel León, me entero por este equipo, contacto a Ernesto Martínez, que es uno de los fundadores, y me dice, mira, pues vente, no te puedo ofrecer nada como ingeniero porque no tienes experiencia, pero te puedo ofrecer que seas mecánico y vas aprendiendo. Y la verdad es que yo en ese entonces dije, ya está, o sea, ya estaba un poquito harto de mi vida en México, a lo que me dedicaba, que era un trabajo de oficina, nada que ver con automovilismo, y al final renuncio a todo y me voy a Estados Unidos. Y ahí me vuelvo mecánico, aprendo todos los sistemas de los coches, de una categoría, son categorías, tanto Fórmula 4, pero las categorías inferiores de IndyCar. Tienen coches en esas ambas categorías, ¿no? Y una de ellas era Indy Pro 2000, que es como lo que es la Fórmula 3 de la IndyCar, ¿no? O sea, dos escalones abajo, digamos. Ujú. Y ahí me tocó también de piloto un piloto que ya está en IndyCar, que se llama Nolan Siegel. Nolan Siegel está en McLaren, que es compañero de equipo de Pato Howard. Que, Mm. paréntesis aquí también, ahí es cuando conocí a Pato Howard, ¿no? Porque Pato Howard corrió desde chiquito con David y con Ernesto, se llevan muy bien. Entonces, cada que tenía la oportunidad iba a la carpa donde teníamos nosotros y los iba a saludar, y yo ahí lo conocí, y ahí fue cuando dije, ya estoy dentro, ¿no? O sea, Sí. para mí conocer a Pato Howard fue algo que dije, wow, o sea, no puedo creer que ya estoy aquí. Y obviamente pues conocí otros pilotos, ¿no? Tú veías caminar ahí a Joseph Newgarden, Alex Palou, ¿no? Pues todos estos que siguen en IndyCar hasta ahorita y son los grandes nombres. Soy ingeniero ahí por unos meses. Después me empiezan a dar también ya algunas tareas perdón, soy mecánico, me empiezan a dar unas tareas de ingeniero, y después digo, ok, como que me siento ya mucho más listo, siento que algo me falta, y es cuando decido irme a Europa. Pero pues empecé a buscar como ciertas formas de volverme, de poder irme a Europa, y fue cuando aplico a una maestría, ¿no? Como que hago mi research ahí, cómo poder entrar en Fórmula 1, porque ahí fue cuando empezó la espinita de, ok, ya más o menos conozco un poco el entorno, pero pues todo el mundo sabemos que Fórmula 1 es el pináculo del automovilismo, Claro. y yo siempre le apunté para allá. ¿Cómo me puedo ir? Y la mayoría de las personas con las que hablaba, o por ahí en internet, decía, tienes que estudiar un máster allá, y hay como un par de escuelas que son como las escuelas base donde todos los equipos de Fórmula 1 agarran ingenieros. Y entonces al final me voy a una de ellas, estudio mi máster, y así es como empezó mi carrera en Europa. Sí. Qué increíble, Marco. Y Marco, una pregunta, digamos, ¿cuándo fue que vos entendiste, digamos, que vos querías ser ingeniero, que vos tenías, como decimos en Costa Rica, ese gusanito, ¿verdad? De decir, o sea, me gustan los autos, ¿verdad? Y quiero enfocarme en esto, o quiero, digamos, vivir de esto, ¿verdad? Que esto sea de una pasión, digamos, a algo profesional. Sí, fíjate, sí, es una muy buena pregunta. Y fíjate que yo siempre quise, o sea, siempre tuve como lo dices, este gusanito, esta pasión por las máquinas, ¿no? Por entender cómo funcionaban las cosas desde chico. Siempre los autos fue algo que me apasionó desde muy chico. Los autos de calle, obviamente los deportivos, ¿no? Realmente fui a pocas carreras, de Ujú. chico, o sea, no, nunca tuve, pues nadie se dedicaba ni remotamente a algo cercano dentro de mi entorno, ya sea mi familia, amigos, nada. Entonces, realmente lo que a mí me gustaban eran los coches, ¿no? Y la industria automotriz en México es muy grande. En un principio, digamos, en mi adolescencia es cuando yo quería trabajar con los coches. Y ya un poco más grande fue cuando empezó esta pasión por las carreras. En el 2015 regresa la Fórmula 1 a México, ¿no? Entonces fue cuando, después de muchos años, la Fórmula 1, que no estaba en México desde el 90 y tantos, regresa al 2015, y obviamente pues empieza otra vez este furor, y yo estaba en plena carrera. Y ahí fue cuando un poco dije,
mira, o sea, no sé muy bien de qué trata la Fórmula 1, pero vamos a investigar. Tuve por ahí un par de compañeros y que me empezaron a meter en este mundo. Obviamente para ese entonces, pues Checo ya empezaba un poco a hacerse un nombre dentro del automovilismo, ¿no? Todavía era, o sea, no era lo que es ahorita, pero ya empezaba a sonar su nombre y pues ahí fue cuando realmente empiezo a empaparme un poco de esto. Eh, ya cuando dije, quiero volverme profesional en esto, creo que fue cuando para mí fue el COVID, la pandemia, ¿no? Ujú. Para muchos fue un game changer en su vida, porque un antes y un después, lo mismo fue para mí. Yo me dedicaba a un trabajo distinto, nada que ver con automovilismo, y después de la pandemia dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me replanteé un poco muchas cosas y digo, lo que realmente me apasiona es el automovilismo, quiero hacer eso. Y fue cuando empecé a buscar y bueno, al final terminé en esta trayectoria que les comenté. Pero sí, creo que fue la pandemia fue ese como detonante que hizo que me atreviera a dar ese paso, creo yo. Qué increíble. Marco, aquí hay una pregunta bien interesante que te queremos realizar y es que básicamente tú has corrido diferentes áreas de ingeniería. Primero, obviamente, has estado en la parte de mecánico de carrera, ¿verdad? Luego, simulación, análisis de datos. Ujú. ¿Cómo tú dirías o cuán importante es para un ingeniero en la actualidad tener experiencia en estas diferentes áreas? Porque si nos remontamos un poco al pasado, los ingenieros tenían una especialidad, muchos de ellos en el área de los equipos de Fórmula 1, y se dedicaban a eso. Tú has tenido que hacer varias. ¿Tú crees que es bien importante en esta Fórmula 1 tan tecnológica tener conocimiento de estas diferentes áreas? Completamente, sí, o sea, es fundamental empaparte y es por eso que cuando tú ves y platicas con tus compañeros de equipo en Fórmula 1 y escuchas sus backgrounds, pues bueno, algunos serán diseñadores, algunos son mecánicos, o sea, otros son ingenieros de performance, aerodinámica, etcétera, pero cuando te platican su historia todos son muy apasionados del automovilismo. Eso es algo que sí o sí tienes que tenerlo porque es una industria que lo requiere para poder aguantar la presión y la demanda que lo requiere. Pero además te das cuenta que todos o han corrido alguna categoría de repente de manera amateur o se han metido a algún curso. O sea, tienen mucho conocimiento en distintas áreas que al final te permite tener como de una manera holística o poder ver, sí, o sea, desde todos los ángulos posibles tu especialidad. Entonces, yo llegué pensando que tenía muy buen currículum, ¿no? Porque pues Ujú. justo había estado en todas estas áreas, pero ya dentro te das cuenta que todos tienen lo mismo, ¿no? O sea, todos se han dedicado en algún momento. Incluso hay gente que de manera amateur puede estar todavía yendo a otras categorías a hacer otros trabajos para seguir alimentando pues esa pasión en primer lugar y en segundo, ese deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Y también dentro de un equipo, pues muchas veces puedes dar el salto de un área a otra y entonces es cuando pues requieres estar preparado para ello. Entonces, sí, creo que hoy en día con tantas áreas dentro de un equipo de Fórmula 1, sí es sumamente importante poder tener esa preparación en distintas disciplinas para poder entender cómo funciona realmente un coche y cómo funciona un equipo de Fórmula 1. Ahí sobre esa misma línea, Marco, entonces, digamos, el tema de experiencia, digamos, como en Fórmula 4 británica, digamos, en otras categorías, sí le sirve a una persona, digamos, las personas que vayan a ver el episodio, ¿verdad? En el canal de YouTube de Voxtalk, o sea, y quieran llegar, digamos, al nivel donde estás vos, o sea, sí le sirve, digamos, el haber estado en categorías de este tipo para poder llegar a Fórmula 1 con una base, ¿verdad? Con un Cien por conocimiento. ciento. Sí, sí, Sí. es fundamental. O sea, en Fórmula 1, y me remonto un poco también a cómo empecé yo mi carrera profesional, eh, no me querían contratar nadie porque no tenía experiencia, ¿no? O Ujú. sea, nadie veía como mis credenciales académicas, ¿no? Nadie te pregunta, oye, ¿cuál es tu promedio? Ni mucho menos, Sí, ¿cuál es tu sí. experiencia? En automovilismo, más importa la experiencia que cualquier otra
cosa. E currículum. incluso a estos niveles de Fórmula Uno, obviamente habrá posiciones muy específicas que requieran un cierto grado académico o grado de preparación de algún software, etcétera, pero la experiencia es fundamental. Y a ver, lo vemos nosotros también incluso en el paddock, ¿no? O sea, cuando de repente vuelven a traer a figuras como Briatore, ¿no? O sea, alguien Ujú, con muchísima experiencia en el paddock que en teoría estaba vetado, ¿no? Y de ujú. repente vuelve a hacer esta aparición en Alpine. Entonces, ¿cómo? O sea, les puedo garantizar que debe de haber 1,000 personas formadas atrás para tener ese puesto de team principal en Alpine, claro, pero no Claro. tienen la experiencia que tiene Briatore. Entonces, la experiencia sigue siendo lo que más pesa en esta industria. Aquí hay algo bien importante porque, ¿verdad? Anthony te había realizado una pregunta sobre la experiencia que tú adquiriste y si es la importancia de esta para llegar a la Fórmula 1. Pero entonces, ¿hay algo de lo que tú hayas aprendido tanto en la categoría de GT3 como en Fórmula 4 británica, como en todas las categorías que tú has estado, que aún te funciona en la Fórmula 1? Sí, definitivamente sí siguen habiendo cosas que retomo de esas experiencias. Eh, Tanto ya sea el análisis de datos, puede ser también cómo tú lees, digamos, o cómo interpretas los dibujos técnicos, ¿no? Que al final los diseñadores sacan, también los tiempos que tienes que tener un poco en mente eh, de manufactura de ciertas piezas. Entonces, sí, o sea, hay varias, digamos, varios skills que he ido aprendiendo a lo largo Ujú. de distintas etapas en distintas categorías que hasta la fecha siguen conmigo y que las he mejorado obviamente en Fórmula Uno, ¿no? O sea, tienes que afinarlas todavía más, pero no deja de ser importante ya entrar con una muy buena base e incluso el saber hablar con los ingenieros, ¿no? O sea, saber qué lenguaje utilizar, saber cómo hablar con los mecánicos, que no es, o sea, es un lenguaje distinto, ¿no? Al final son los llamados ways of working, ¿no? Con la Ujú. gente en la fábrica, entonces, pues todo eso son cosas que vas aprendiendo con poco a poco y que también ya cuando llegas a un nivel como Fórmula Uno pues ya no o sea, ya no te apantallas tanto a lo mejor de ver a Carlos Sainz o ver a Alexander Albon o ver a James Bowles, ¿no? En la oficina, a Pat Fry caminando al lado de ti. O sea, sí ayuda esa experiencia. Sí, sí, sí. Marco, una pregunta para las personas que están iniciando en todo lo que es Fórmula Uno. Casi siempre, digamos, la información que se brinda es que casi la Fórmula Uno gira alrededor del piloto, que es como, digamos, el actor principal, ¿verdad? Pero las escuderías sabemos que se van mucho por el tema de análisis de datos, ¿verdad? Y todo esto. ¿Qué tan importante es para, digamos, las escuderías esa información, para lo que es carrera a carrera, lo que recopilan? Es muchísimo, muchísimo el trabajo que se hace de preparación para un fin de semana de carrera. Obviamente, estos son cosas que la gente normalmente no vería, ¿no? No tendría acceso a revisar, pero justamente hoy me encontré, y esto lo tengo fresco porque me sucedió hoy, platicando con el ingeniero en jefe de performance. Él es Ujú. el jefe en el simulador, ¿no? Entonces, todo el tiempo está en el simulador ahí con los pilotos, tanto Carlos y Albon como los pilotos de desarrollo que tienen todos los equipos, ¿no? En nuestro caso, pues está Luke Browning, ¿no? Como piloto reserva, pero al mismo tiempo piloto preparador, y tenemos otros más que nos ayudan. Entonces, platicando con él, me dijo, o sea, le pregunté, bueno, ¿y qué estás haciendo tal? Me dijo, bueno, obviamente nosotros ya estamos preparando cosas para el siguiente evento y el siguiente, o sea, trabajan 2 eventos adelante, ¿no? Entonces, si ahorita viene Canadá, pues el siguiente es Mónaco y el siguiente es Barcelona. Entonces, y esto obviamente no solo lo hacemos nosotros, sino todos los demás equipos están preparando cosas muy adelante y es mucho, mucho trabajo el que hay detrás para poder tener el setup óptimo para ese fin de semana de carrera. Obviamente, pues no siempre la información
que te da el simulador correlaciona al 100% con lo que hay en pista, y entonces ahí es el trabajo de un ingeniero de carrera, un ingeniero de performance, un ingeniero de aerodinámica, de poder volver a validar ciertos datos para poder seguir mejorando el setup del coche para el piloto. Entonces, sí, diría que es muy, muy importante, y simplemente a veces no se le da la visibilidad, o no es que sea la visibilidad que se deba, sino por la naturaleza misma de la confidencialidad de la información, pues no, Claro. no lo ve la gente, ¿no? Pero sí hay mucho trabajo detrás de preparación para poder llegar a un fin de semana de carrera. Hablando, Marco, de la correlación de datos, yo te quiero Ujú. poner dos escenarios a ver cuál tú dirías que es la peor pesadilla a la que ustedes se pudieran enfrentar en un fin de semana carrera. Tenemos por un lado que es que ocurre esta situación cuando no hay correlación de data entre lo que es el simulador y lo que está dando el carro en pista. O por Ujú. otro lado, ustedes desarrollaron un paquete de mejoras que todo funcionaba y que de momento no funciona nada. ¿Cuál tú describirías que sería la peor pesadilla para ustedes los ingenieros en un fin de semana de carrera? Bueno, creo que, creo que es un escenario muy similar en ambas, y te voy a explicar por qué. Las piezas que nosotros fabricamos nuevas, hace algunos años, hace muchos años, antes había libertad de testeo, ¿no? Mm, Había libertad, o sea, tú podías testear todo el tiempo, de lunes a viernes, cuando no había carrera. Hoy en día el testing está muy, muy limitado. Entonces, cuando nosotros desarrollamos piezas nuevas, como un paquete de mejora, ya sea aerodinámico o en otra parte del coche, no tenemos manera de testearlo hasta que está en la pista, Ujú. porque no tenemos esa posibilidad de poder testear antes, porque estamos restringidos. Entonces, realmente nosotros nos tenemos que completamente confiar en lo que dice la simulación, cómo funcionaría. Ujú. Muchas veces, como tú dices, está este escenario en el que pues no están, no se habla al 100% la información, y entonces es un trabajo súper, súper importante de cada ingeniero, de asegurarse que su pedacito de, digamos, de trabajo dentro del pastel completo esté funcionando correctamente, porque el error de correlación puede estar en cualquier lado, ¿no? O sea, Ujú. puede estar incluso en que en la conexión, ¿no? En la conexión misma de las computadoras. Hay una computadora virtual que tiene que representar de manera fiel lo que hace la computadora física, o los datos que te arroja la computadora física. Entonces, hay ingenieros que se dedican solo a eso, solo a monitorear que la computadora física con la computadora virtual todo el tiempo estén hablándose uno a uno. Entonces, cuando llega a fallar un solo sensor por eso, ahí luego tienes que entrar, o sea, el ingeniero tiene que entrar y resolver el problema. Entonces, sí, o sea, cuando no hay correlación, definitivamente no es un buen fin de semana para los ingenieros, porque hay muchas horas de trabajo después de la sesión, ¿no? Eh, si lo logramos resolver durante la sesión, pues qué mejor, pero no siempre es el caso, y entonces hay muchas horas después que hay que trabajar para afinar el detalle y corregir el error para la siguiente sesión. Entonces, sí, normalmente esos son los fines de semana que los ingenieros no disfrutan tanto. Dice que no les gusta, básicamente. Y Claro. Marco, sobre esta misma línea, a nivel de tecnología, sabemos, digamos, que la Fórmula Uno es el pináculo más alto, ¿verdad?, en automovilismo, y a nivel tecnológico, a tu experiencia, estando adentro, digamos, de un equipo de Fórmula Uno, ¿qué tan avanzado está, digamos, en comparación a otras industrias, todo lo que es el tema de tecnología? Sí, esa es una gran, gran pregunta. Pues justamente yo que tuve la oportunidad de trabajar en otras categorías inferiores, ¿no? Fórmula 4, o sea, dentro de la escalera de Fórmula 1, o otras categorías diferentes como GT3 o como IndyCar Development Series. O sea, el salto yo lo vi en mis primeros meses, y me sorprendía el nivel de detalle, nivel
de desarrollo que existe dentro de Fórmula 1 que no existe en ninguna otra categoría. O sea, hay cosas que los diseñadores, valga la redundancia, diseñan que otra categoría solamente compraría las cosas hechas y ya está. Pero Ujú. los diseñadores en Fórmula 1, o sea, hasta los mismos tornillos, hay veces que un tornillo estándar, o sea, lo compras estándar y te dice, no, lo tienes que cortar a 5 milímetros porque si no, no va a entrar como necesitamos que entre en el coche o en algún otro assembly dentro de algo necesario para el coche, ¿no? Entonces, sí es un salto muy, muy grande. Ahora, además de esto, también siempre en la Fórmula 1 estamos testeando tecnología nueva. Estamos un poco siempre como buscando ese loophole en las regulaciones que nos permita tener una ventaja tecnológica respecto a los demás competidores. Ha habido casos muy famosos, ¿no? Como lo- eh, cuando ganó en el 2009 Jenson Button con ese doble difusor, ¿no? Y que los demás equipos no lograron copiar a tiempo para poder competir. Y bueno, más recientemente ha habido otros casos por ahí, pero siempre estamos buscando nuevas tecnologías, nuevos materiales, cosas que nos permitan tener una ventaja en cuanto a performance y tiempo por vuelta respecto a los demás. Y creo que es algo que ninguna otra categoría empuja con ese nivel en cuanto a tiempos y en cuanto a presupuesto. Marco, recapitulando un poco sobre la parte de los bancos de prueba y de todas las simulaciones que ustedes tienen que hacer, ¿cuántas simulaciones o análisis ustedes tienen que hacer en estimados? Porque pues esto puede variar para introducir una sola pieza a un monoplaza. Ya, es una gran pregunta, creo eso. Más que simulaciones como tal, sí te diría que yo como ingeniero de proyectos me ha tocado muchas veces estar en, en sesiones, en juntas con el director técnico, con ciertos diseñadores, con ingenieros de costos, ingenieros de metodología de manufactura, en el cual nos sentamos todos, vemos la propuesta del diseñador y vemos qué tan factible es lo que ese diseñador está diseñando, ¿no? Al final pueden verlo un poco como un arquitecto, a lo mejor. O sea, el arquitecto te va a dar un render precioso en donde te va a decir, este es el edificio que yo quiero, pero después tiene que llegar, digamos, un ingeniero civil y te va a decir, no, esto no me gusta, o sea, esto es imposible, estructuralmente no funciona, ¿no? Entonces ahí es cuando entran los inputs de cada uno de los demás ingenieros que dicen, o sea, a pesar de que tu diseño es muy lindo, creo que no funciona. Entonces son muchas horas de juntas, de estar en ese vaivén, rebotando ideas, digamos, para llegar al diseño fin y decir, ok, va, así lo vamos a hacer, este es el material que vamos a elegir, este es el proceso de manufactura que vamos a utilizar para poder tener esa pieza final. Entonces, sí son muchas horas. No sabría darte un número porque dependerá también mucho de la pieza en sí, pero sí son la mayoría de las horas de los diseñadores se van en ese proceso creativo, digamos. Sí, y Marco, una pregunta, digamos, sobre ese mismo tema. Hay momentos en que en simulación, digamos, todo lo que diseñan funciona en el simulador, pero a nivel de pista da problemas. O sea, que no coincidan, digamos. O sea, eso sí Ujú. es real. Sí, es real. Muchas veces eh, puede llegar a haber errores incluso en la misma manufactura, ¿no? Mm. Que las tolerancias que a lo mejor el ingeniero o el diseñador ingeniero había propuesto no se cumplieron en el mismo proceso de manufactura. Eh, llega a haber, al final, pues es un equipo y hay muchos procesos para que esa pieza del diseño conceptual a cómo llega en el coche, pues puede variar, ¿no? No diría fallar, pero puede variar. Y entonces, pues ahí es cuando llega a haber un tema de no hay correlación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y entonces ahí es cuando nos toca levantar como
digamos, un expediente de qué es lo que está pasando y resolverlo de la manera más rápida posible. Hay veces que simplemente es manden otra pieza igual, hay veces que es hay que cambiar el diseño en tiempo récord y ahí nos ves trabajando horas extras para poder llegar al siguiente fin de semana, ¿no? O sea, dependerá de cada caso, pero sí llega a suceder bastante común que la correlación no siempre es la que te dice el simulador con lo que hay en pista. Hablando de pista, Marco, porque obviamente sabemos que tú tienes experiencia en pista. Sabemos que tú Sí. estuviste en la Fórmula 4 británica, estuviste con Aston Martin, estuviste en las series de, ¿verdad?, de desarrollo de la IndyCar y estás en la Fórmula 1. ¿Cómo tú describes la presión que Marco tuvo en esos momentos y que tiene ahora en la Fórmula 1? ¿Y cuál es la diferencia entre la presión que tienes en estas categorías o que tuviste? Sí, es una gran pregunta. Creo que pues uno va aprendiendo de sus experiencias también, ¿no? O sea, ahorita que me platicabas eso y me hacías la pregunta, me hizo acordarme de mis primeras veces como mecánico, por ejemplo, que no, hombre, yo sentía que el corazón se me salía de la presión de ver a la gente, porque al final pues hay mucha gente allá afuera, ¿no? Gritando, hay muchas cosas pasando en tu entorno, coches pasando, mecánicos, el olor a gasolina, Sí, sí. todos los motores que suenan muy fuerte. Entonces, pues yo cuando empecé mis primeras experiencias como mecánico, o sea, yo me acuerdo que me ponía muy nervioso, este, y vas aprendiendo, ¿no? O sea, te vas acostumbrando al entorno y creo que eso también me hizo, me ayudó para pues mis siguientes categorías y mis siguientes carreras. Obviamente hay carreras mucho más especiales, ¿no? En las cuales como que o sea, como que tienes que tener un nivel mucho más grande de concentración, como las 24 horas, o sea, una carrera de 24 horas, literalmente los ingenieros están despiertos 24 horas seguidas, igual que los mecánicos. Los pilotos relevan, pero los ingenieros no relevan, Ujú. los mecánicos no relevan, entonces de mucho café, ¿no? Mucho estrés y ya después de ese día ya te pero sí, o sea, cada carrera se vive de manera diferente. Sí creo que en pista el nivel de presión, los tiempos, cómo se maneja todo es mucho más rápido, que en fábrica. Ahora en este puesto que tengo que me toca estar más del lado de fábrica, pues lo veo, a pesar de que es Fórmula 1, que sigue siendo muy acelerado todo, llega a ser más calmado por momentos, pero bueno, o sea, he disfrutado cada una de esas etapas, he disfrutado mi tiempo como mecánico, las heridas, las quemaduras, ¿no? Todo eso al final es parte de mi trayectoria y son aprendizajes. Sí, sí, sí. Marco, sobre eso mismo que estás comentando, a nivel de experiencia tuya, digamos que has estado en varias categorías, ¿cuál es el campeonato, digamos, que vos ves más, que te ha sorprendido más, que es más competitivo a nivel técnico o a nivel, digamos, de, como un ejemplo, digamos, la Fórmula 2 la vemos y vemos que es súper competitiva, ¿verdad? Entonces, de todas estas, ¿cuál es la que te ha sorprendido más? Digamos, que vos digas es como muy fuerte, así a nivel técnico y competitivo. Sí, creo que, o sea, a nivel, digamos, competitivo en cuanto a los pilotos, y tal, creo que Fórmula 2 es bastante fuerte. O sea, son coches muy rápidos, Ujú. y pues son márgenes muy pequeños. Al final es el mismo coche. Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, todas las categorías inferiores de Fórmula 1 son los mismos coches, porque ahí lo que se busca es ver cuál es el verdadero talento de cada piloto, ¿no? Ya Ujú. en Fórmula 1 ya hay un campeonato de manufactureros, entonces ya viene a juego también lo que hace cada equipo, con el chasis, con el motor, etcétera. Creo que en cuanto a combinación de ambos, pues obviamente la Fórmula 1 siempre va a estar ahí peleando los primeros lugares, pero sí creo que también, por ejemplo, los hypercars, ¿no? O sea, lo que es WEC, por ejemplo, Ujú. WEC en Hypercars o en INSA, la categoría de LMH, me parece también espectacular lo que hacen. O sea, los coches son impresionantes.
los sistemas son muy complejos. Tengo muchos amigos que trabajan dentro de esos equipos y claro, y el nivel técnico también es muy, muy grande y además hay pilotos muy buenos, ¿no? O sea, por ahí está Kevin Magnussen, ¿no? Están, pues bueno, muchos otros pilotos de resistencia, está Nasser, entonces sí, creo que WEC en la categoría más alta dentro de WEC, que es Hypercars, me parece una muy buena categoría. Marcos, para cerrar esta parte de la presión que los ingenieros sienten, Ujú. sabemos que ahora mismo estuvimos en el receso, un receso más largo que la cuaresma, como decimos aquí en Puerto Rico, pero que fue eterno. Sí. ¿Cómo tú describirías esa, ¿verdad? Ese ritmo de trabajo en la fábrica cuando estás en este periodo que no hay carrera, en comparación ahora que llega a Canadá, que ahora es un fin de semana de carrera con sprint, y Sí. entre un fin de semana de carrera tradicional? ¿Cómo tú describirías ese ritmo de trabajo en esas tres facetas desde la fábrica, que es donde tú estás? Sí, es una gran, gran pregunta esa, porque la intuición te diría que este periodo de no carreras es el más callado y al contrario, para nosotros fue el muy, 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 muy ocupado. Y la razón de esto es porque, pues bueno, no es ningún secreto y o sea, se sabe que nosotros en Williams no llegamos a Barcelona, ¿no? Fuimos el único equipo que no llegó al testing porque nos atrasamos durante el periodo de car build, como le llamamos, cuando estamos construyendo los coches. Entonces, había muchas cosas que teníamos pendientes por hacer. Entonces, en cuanto supimos que no iban a ocurrir estas carreras, ¿no? Estas 2 carreras en abril, luego nosotros fuimos a planear todo para que en cuanto regresaran los coches, actualizáramos todo lo que teníamos que actualizar. Y bueno, al final nos salió bien porque, pues, al final Williams, puntó con los 2 coches en Miami, ¿no? Tuvimos ahí un 10º y un 9º lugar. Entonces, se vio reflejado ese trabajo que hicimos de actualización de todas las partes que necesitaban actualizarse. Y cuando hay sprint, pues siempre para nosotros es un poquito así como, eh, Sí, sí. vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque puede salir muy bien, puede salir muy mal. Entonces, en cuanto hay algún contacto, en cuanto hay algo que sabemos que se rompió, luego toca trabajar ese fin de semana y toca empezar a planear y a poner un poquito de orden con todas las áreas necesarias para mandar refacciones, si no hay, para mandar actualizaciones o lo que sea que haya que coordinar. Pero sí, creo que los fines de semana de sprint siempre son también un poquito caóticos y digamos que fin de semana normal de carrera, pues llega a ser más normal. O sea, hay mucha preparación el fin de semana anterior, que es cuando nosotros pues preparamos todo para poderlo mandar, pero ya durante el fin de semana como tal, pues suele ser un poquito más callado para la gente en fábrica. Sí, sí, sí. Ahí sobre la actualidad tuya, Marco, el tema de Williams. Los que seguimos la Fórmula Uno desde hace muchos años, amamos a Williams y Williams es una de las escuderías más históricas en la Fórmula Uno. ¿Qué tanta presión se siente a nivel interno, a nivel, digamos, de los colaboradores, el tema de tener que llevar a Williams de nuevo a la cima, ¿verdad? De que sea esa escudería que realmente todos queremos que vuelva. O sea, no, todos yo creo que nos alegramos un montón cuando Carlos llegó y Sí, realmente, digamos, ha sido algo increíble, digamos, cada vez que Williams hace las cosas bien, todos nos alegramos, ¿verdad? Y queremos volver a ver a Williams de nuevo arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué claro. tanto se siente, digamos, a nivel interno esa presión, verdad? Sí, sí, definitivamente hay una presión, en cada uno de nosotros por hacer lo mejor posible nuestro trabajo y poder mantener o volver a poner el nombre de Williams, en los primeros lugares. Ahí la verdad es que nos hemos apoyado mucho de James Bowles, ¿no? Como el estandarte, como el líder de esta era de Williams. Entonces, pues cada fin de semana de carrera, cuando regresa, nos da una plática en la fábrica, nos actualiza un poco
desde su punto de vista cómo fue el fin de semana y un poquito como qué es lo que viene, y a volver a motivar, ¿no? Tratar de seguir motivando a la gente, de seguir diciendo, nosotros estamos en este trayecto juntos, tenemos un objetivo muy claro y hay que seguirle dando y bueno, a veces o sea, vuelves a caer, ¿no? Porque pues así es este deporte y es muy claro cuando estás arriba, pero también es muy claro cuando estás abajo y es parte de. Entonces sí que hay una presión, pero creo que al menos lo que he visto, pues no estaríamos en este deporte si no nos gustara a lo mejor sentir esa extra de presión, ¿no? Si no eres capaz probablemente de sobrellevarlo, pues entonces tal vez no estás en la industria correcta y es al final cuando mucha gente se da cuenta que no les gusta tanto y deciden hacerse a un lado y verlo más como aficionado. Entonces, siempre está esa presión. Sí. Marco, hablaste de James Bowles. ¿Cómo dirías que es trabajar con James Bowles, que para el que no sabe o quizás no tiene un poco de conocimiento de su trayectoria, era uno de los jefes de estrategia de Mercedes en su momento y que se consideró la mano derecha de Toto Wolff por muchos años? ¿Cómo tú Correcto. describirías trabajar con él? Sí, es una gran pregunta. Realmente, o sea, me ha tocado muchas veces estar en juntas con él, donde está hablando, me ha tocado pues estas pláticas que nos da toda la fábrica. Eh, Personalmente, a lo mejor no tengo un uno a uno con él directamente, sin embargo, pues su trabajo sí se ve, su filosofía de a dónde quiere llevar las cosas se ha visto impregnada en los últimos años en la fábrica. Entonces, eh, pues siempre es bueno escucharlo, siempre es bueno saber qué es lo que piensa y lo que tiene que decir. Al final tiene una trayectoria muy, muy importante en Mercedes y creo que es lo que está intentando un poco implementar en Williams. Entonces, bien, la verdad, muy contento de que James Bowles esté como el team principal en Williams y creo que ha estado haciendo las cosas bien los últimos años. Qué bueno, qué bueno. Ahí, Marco, para hacerte una consulta. En la actualidad, digamos, se habla mucho sobre el tema del peso de los monoplazas. A Ujú, nivel de ingeniería, ¿qué tanto realmente, digamos, afecta eso, digamos, para el espectáculo, digamos, a nivel de ustedes? ujú. Sí, no, el peso es crítico, es un KPI que nosotros estamos todo el tiempo monitoreando, o sea, semana a semana tenemos actualizaciones de cuánto pesa el coche completo, cuánto pesa cada pieza y estamos siempre buscando llegar al peso mínimo posible, sin Ujú. comprometer obviamente seguridad y estructura, rigidez, para poder tener el coche pues más rápido posible. Al final, cada kilogramo se nota demasiado en un coche y bueno, es algo en lo que, por ejemplo, Williams ha tenido problemas al principio de la temporada, ¿no? Con tener un coche más pesado que al final se ha visto reflejado, pero hemos hecho actualizaciones, como lo comenté, y al final se han visto reflejadas esas actualizaciones en la última carrera y esperamos que para lo que queda del campeonato. Hablando precisamente de comparando, ya ha hablado Anthony y estabas mencionando la parte de los monoplazas pesados y se habló en un momento de la aerodinámica. Sabemos que el Ujú. reglamento pasado, el efecto suelo era uno de los protagonistas, ahora estamos en los fondos planos. ¿Tú crees que la aerodinámica sigue siendo fundamental para estos monoplazas actuales de la Fórmula Uno? Eh, no creo que tengan el peso que tenían en generaciones pasadas. Creo que hoy en día lo más importante es el motor. Es algo que el paquete, digamos, de motor de combustión interna y la batería que viene como un todo, como un power unit, como se le llama. Entonces, creo que eso es hoy en día lo más importante, es lo que está haciendo la diferencia en Mercedes con el resto de los equipos. Y bueno, también es muy, muy importante saber cómo le sacas el máximo rendimiento a eso, ¿no? O sea, hoy en día estamos viendo unas regulaciones que juegan mucho con cómo despliegas esa o cómo puedes usar esa energía extra que te da la batería para poder hacer adelantamientos. Entonces,
Sí, definitivamente yo diría que en esta era de regulaciones del 2026, el elemento más importante es el motor sobre la aerodinámica. Ok, ok, ok. Marco, una pregunta ya más personal. Desde que vos Ujú. estás en la Fórmula Uno, ¿cuál es el circuito que más te ha impactado así ya, desde que vos llegaste ya a trabajar en Fórmula Uno? O sea, que vos dijiste, me asombra. O sea, ¿cuál circuito ya cuando lo viste en vivo? Mira, ahora, o sea, voy a cambiar un poco la pregunta porque teniendo esta posición en Fórmula Uno, he tenido menos oportunidad de viajar. Sin embargo, en categorías anteriores, pues viajaba muchísimo. Entonces, eh, te puedo decir que cuando estaba en GT3 y GT4 con Aston Martin, la pista que más me ha impresionado es Spa-Francorchamps. Es espectacular estar ahí, o sea, eh, estar en Eau Rouge y ver esa pendiente tan grande, o sea, es algo que la tele no lo transmite, ¿no? Además, me parece que todavía hasta la fecha es el circuito más grande en Fórmula Uno, o sea, Spa es gigante, gigante. Entonces, estar incluso dentro del paddock, de ir de un lado a otro, es cansadísimo porque además está todo de subida, me impresionó muchísimo. Y al final, un poco como nota del lugar, eh, bueno, Eau Rouge, el nombre viene bueno, es francés, ¿no? Eh, me parece que es agua roja, ajá, en francés, y entonces es porque justamente abajo de esa curva tan famosa que todos conocemos, pasa un río que los sedimentos, cuando el sol les da directamente, se ven muy rojos, o sea, es como si fuera polvo de ladrillo, digamos. Entonces, a eso debe su nombre. Y bueno, ya cuando uno lo dice, pues suena lógico, pero no lo sabes hasta que estás ahí, ¿no? Y que puedes ver el Exacto. río y justamente ves cómo se ve tan rojizo. Entonces, pues sí, Spa creo que es una de las pistas que más me ha gustado estar ahí. Marco, has trabajado en varias categorías. Sabemos que Ujú. eres un amante del automovilismo y dijiste algo por ahí de los V8, pero te quiero preguntar, la pregunta inevitable, Sí. ¿cuál es tu motor preferido y cuál motor te gustaría ver en la Fórmula Uno? Si estás contento con los actuales, pues ya sabríamos la respuesta, pero quisiera saber ese insight tuyo. Uf, es muy, muy buena pregunta. Creo que como motor como tal, tal vez el Ferrari, el V10 por ahí de principios de los 2000, ¿no? De Michael Schumacher, o sea, ese motor cuando tú lo escuchas en vivo se te pone la piel chinita, parece que está gritando, ¿no? O sea, que Ujú. quiere salirse del coche y quiere ir lo más rápido posible. Entonces, ese diría que es de mis favoritos, el sonido, además asociado a la era dorada de Michael Schumacher en Ferrari. Entonces, sí, creo que ese sería de mis favoritos. ¿Y por ahí me hiciste alguna otra pregunta? Básicamente, si en la Fórmula Uno tú pudieras traer un motor o dejarías el que está actualmente, ¿cuál sería tu opción? Sí, bueno, a ver, pues como amante, todos a veces realmente queremos traer de vuelta, ¿no? Los V8, los V10, los V12, ¿no? De esas épocas pasadas. Eh, Creo que los motores de hoy en día son mucho más eficientes, que los de antes en cuanto a cómo se utiliza la energía, y pues al final de cuentas es hacia donde va toda la industria y hacia donde va todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Creo que es algo inevitable. Em, Obviamente, pues está esta parte del sonido que se ha perdido un poco. Tal vez si yo pudiera elegir un poco de manera romántica, pues traería de vuelta los V10. em, pero, pero bueno, es lo que hay, y es la era en la que estamos actualmente, y que también tiene cosas muy, muy positivas, pero sin duda, pues a veces extraña ese sonido, ¿no? De esos motores, revolucionando a 20,000 revoluciones, 15,000. Marco, una pregunta que yo sé que todos los fans de Vox Talk van a querer saber.
¿Cómo es trabajar con los pilotos de Fórmula 1 y cómo son ellos, digamos, frente a las cámaras y ya cuando no están frente a las cámaras? Esa es gran pregunta. Cuando no están frente a las cámaras, o sea, cuando están en la fábrica, cuando van, les tocan sesiones en el simulador, o alguna otra cosa que tengan que hacer en fábrica con marketing, u otra razón. La verdad es que son muy sencillos, o sea, sobre todo Alex Albon, o sea, Alex Albon Ujú, es demasiado, demasiado sencillo, o sea, es muy interesante porque a lo mejor no son tan diferentes en cuanto a cómo se comportan. O sea, creo que los dos son bastante cordiales, bastante amistosos, pero es más como la presencia cuando tienen el traje, ¿no? O sea, cuando los ujú, ves con ujú. traje, o sea, casi casi se ven como si fueran superhéroes, ¿no? Si los Exacto, comparas un poco con un superhéroe, ¿no? Es como ver a Clark Kent con el traje de Superman, o verlo con los lentes y vestido de civil. Entonces es muy chistoso a veces ir entrando hacia la fábrica y toparte de frente a Alex Albon, que trae una hoodie, o ujú. sea, está despeinado, está muy, muy relajado, y a veces dices, o sea, tú eres piloto de Fórmula 1, ¿no? Pero sí, es un poco, es interesante, ¿no? Incluso en la misma cantina que tenemos, bueno, restaurante, el Ajá, término en inglés es canteen, pero en sí, el restaurante en donde comemos todos, a veces también estás comiendo al lado de Carlos Sainz, de Alex Albon, y al final son, es son normal. personas, ¿no? O sea, es normal, nadie, o sea, realmente los voltea a ver, ni mucho menos, o sea, no dejan de ser un compañero más dentro del equipo. Y sí, sí es muy diferente esa interacción, ¿no? Ellos también están un poco, digamos, con la guardia abajo porque no están con las cámaras aquí, ni mucho Claro. menos. Entonces, pues es distinta la interacción definitivamente. De los pilotos con los que tú has trabajado, ¿cuál trabaja mejor con los ingenieros? Buena pregunta. Híjole, yo creo que Nolan Siegel, por ejemplo, en IndyCar, ahorita que está en McLaren, eh, me parecía que era un piloto que daba muy buenos inputs a sus ingenieros. O sea, decía, esto me gusta, esto no me gusta tanto, y como que podías un poco como traducir lo que él decía a acciones puntuales en cambios que tienes que hacer en el coche para poder darle un coche que se acomode más a su estilo de manejo. Hay pilotos que es más difícil, ¿no? Sacar algo, o sea, te dicen, no me gusta y ya está. ¿Por qué? No me gusta. Entonces tienes que trabajar tú mucho más eh, con ellos y con la data que tienes, con los videos que tienes para poder saber exactamente qué es lo que no les está gustando. Entonces, tal vez Nolan Siegel era uno de los pilotos que creo que trabajaba mejor. Perfecto. Yo te diría, Marco, queremos cerrar con unas preguntas rápidas y vamos a hacer unas preguntas rápidas con respuestas rápidas. Listo. Vamos entonces. Como sabemos que a ti te gusta mucho la historia en la Fórmula 1, te voy a poner tres pilotos. Tú me tienes que decir cuál es tu opción. Michael Schumacher, Ayrton Senna o Alan Prost. Ayrton Senna, 100%. ¿Crees que la Fórmula 1 necesita menos reglas? Sí, ¿Crees que los B10 van a volver en algún momento? no. ¿Tú piensas que la Fórmula 1 actual se va enfocada más en los pilotos o más hacia los ingenieros? Pilotos hoy en día. ¿Cuál para ti, si tienes que escoger entre Carlos Sainz y Alex Albon, con cuál piloto te gustaría trabajar? Eh, Me pones en un aprieto ahí. Creo que Carlos Sainz, un poco más por la parte de la hispanidad, el lenguaje, al final siempre es bueno hablar español, estando de este Sí. lado. Carlos Sainz. De la parrilla actual, ¿quién para ti es el piloto con mayor talento?
yo creo que Max Verstappen está un peldaño arriba del resto hoy en día. ¿Y de la historia? Me quedo con Ayrton Senna. Creo que Ayrton Senna hacía maravillas con cualquier tipo de coche. Le dieras el peor coche o el mejor coche, te lo ponía en primer lugar siempre. Una pregunta, esta puedes tomarte un poquito más de tiempo. ¿Cómo se vivió el podio de Carlos Sainz la pasada temporada en Williams? Bien, 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 bien. Me imagino que te refieres al primer podio y, y sí, o sea, para nosotros fue regre- ese lunes que regresamos después de ese fin de semana, eh, llegamos, celebramos con champán en la fábrica, eh, Bueno, palabras muy lindas de Carlos, de James Bowles, las fotos con los trofeos. Entonces, fue mi primera vez agarrando un trofeo de Fórmula 1 y tomándome una foto. Entonces, también fue especial para mí porque él, digamos, de alguna manera me dio mi primer podio en Fórmula 1. Entonces, claro. muy, muy lindo, muy especial. Marco, yo creo que esta pregunta es para inspirar a más ingenieros y a más personas que quieran involucrarse en la Fórmula 1. ¿Qué consejo tú le darías a jóvenes latinoamericanos que quieren adentrarse no solo en la Fórmula 1, porque muchas veces todos tenemos el enfoque de Fórmula 1 y más nada, en el mundo del automovilismo y que puedan representar Ujú. a su país? ¿Qué consejo tú le darías? Sí, yo creo que el, lo más importante que uno tiene que tener estando sobre todo de este lado del mundo, lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su idioma natal, creo que es la resiliencia. O sea, la resiliencia es súper, súper importante, que no se den por vencidos, que tengan muy claro su objetivo en mente y que luchen por ello porque vale la pena el esfuerzo, después llega como con una recompensa. Entonces, ser muy resilientes y seguir trabajando. Yo creo que mejor forma, Anthony, que cerrar este episodiazo especial para Vox Talk no hay, porque sabemos la Exacto. carrera que ha tenido Marco, sabemos, y te lo digo, eres una inspiración para muchas personas, Totalmente. sabemos Gracias. que, ¿verdad? Recibimos mucho feedback del Gran Circo Podcast que te entrevistaron también, así que llegó mucho comentario bonito desde allá. Por eso como que dijimos, hay que entrevistar a Marco, porque de verdad que son de las personas que nos representan. Aunque en Puerto Rico no haya ningún ingeniero en Fórmula 1, en Costa Rica quizás no, pero México viene siendo casi como una segunda casa para nosotros. Así que de 100%. verdad estamos sumamente orgullosos de lo que has logrado. Te damos las gracias por haber accedido aquí a este episodio de Vox Talk. Esperamos tenerte nuevamente porque tendríamos que hablar como 3 o 4 episodios porque hay tema de dónde hablar. Totalmente. Pero te damos muchísimas gracias, Marco, de verdad. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que yo me siento muy contento de haber estado con ustedes. Gracias por haber escuchado mi historia y claro que sí, yo siempre aceptaré todas las veces que ustedes quieran tenerme por acá. Me tendrán platicando de automovilismo y representando a toda Latinoamérica también, o sea, a todos los países definitivamente. Siempre es un gusto platicar con un hermano latino. Entonces, gracias por la oportunidad. No, no, de mi parte, Marco, muchas gracias. Como dice Guille, un honor de verdad tenerte aquí como invitado en Vox Talk y si sos un orgullo para toda Latinoamérica, para todas las personas, los fans de Vox Talk que van a ver este episodio. Realmente sé que se van a emocionar mucho al poder conocerte, ¿verdad? Y poder saber que hay un latino, ¿verdad? En la Fórmula 1 que está dejando en grande a todo lo que es toda la parte de Latinoamérica, pero de mi parte, muchas gracias de verdad. Y como dice Guille, no va a ser la última vez que te vamos a tener aquí como invitado en Vox Talk. Muchas gracias a ambos. Así que, mi gente, este fue el episodio especial de Vox Talk. Lo teníamos guardado para ustedes, así que estén pendientes a más episodios que van a estar sucediendo con muchas diferentes personalidades del mundo del automovilismo. No olviden de seguirnos en Vox Talk PR en todas las redes sociales. Así que, mi gente, esto fue todo. Hasta luego y
Chao. Gracias, hasta luego. Chao.